Estamos en el segundo seminario que pues hace parte de la celebración de los 40 años del pregrado en Geología de la Universidad de AFIT. En esta ocasión seguimos con los seminarios de Geoquímica del Petróleo, hoy direccionada hacia entender las técnicas analíticas para la geoquímica aplicada a la industria del petróleo. Como les había comentado, Tania Palmeira pues fue nuestra estudiante de doctorado en Ciencias de la Tierra, acaba de terminarlo y espera pues su grado este año. Tania, muchísimas gracias por ser partícipe de esta celebración, te doy el paso y las personas que vayan teniendo preguntas, pues lo pueden hacer por el chat y yo voy a estar pendiente de comentarle a Tania. Listo, gracias María por esa presentación. Chicos, buenos días. Entonces, hoy vamos a continuar con el seminario 2, donde vamos a enfocarnos en las técnicas de análisis geoquímicos, pero aplicados en la industria. Ayer, en lunes, en el seminario 1, definimos como las principales cositas que debíamos saber para poder ir aumentando y profundizando en el área geoquímica. Entonces, vamos a continuar y iniciar el seminario número 2. Bueno, entonces, dentro de estas técnicas de análisis, como nosotros hablamos y definimos el sistema petrolífero en nuestro seminario 1, tenemos nuestra roca fuente, nuestra roca reservorio y el análisis del crudo. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de roca fuente, para recordar, nos estamos refiriendo a esta roca que contiene la materia orgánica y el querógeno, que es el precursor de nuestros hidrocarburos. En la industria, los análisis principales, o digamos que la rutina de análisis que se hace en laboratorio, inicia con el contenido de carbono orgánico total, este TOC que veíamos nosotros en los últimos ejemplos del seminario 1, la pirólisis Roqueval, que también veíamos algunos resultados como el índice de hidrógeno en los ejemplos que les mencioné, y la reflectancia de vitrinita. Esos son, digamos, los principales análisis, los que en rutina se hacen para definir la prospección o la prospectividad que tendría nuestra roca fuente para generar hidrocarburos en una cuenca sedimentaria. En cuanto a la roca reservorio, los análisis rutinarios son primero el análisis petrográfico convencional, que es el que hacemos nosotros al microscopio en sección delgada, donde definimos tanto la parte textural como composicional de la roca, los análisis de porosidad y los análisis de permeabilidad. Y el crudo, quise ponerlo acá porque el crudo sería el crudo que nos genera nuestra roca fuente que migra hacia nuestra roca reservorio, ¿sí? Entonces, en los análisis rutinarios del crudo que se hacen en la industria está el análisis de Will Oil y el análisis de biomarcadores en fracción saturada y fracción aromática. Empecemos entonces por los análisis que se hacen sobre nuestra roca fuente. Recordando que es la roca que tiene el contenido de materia orgánica necesario para generar esos hidrocarburos que van a migrar hacia nuestras rocas reservorios. El análisis de carbono orgánico total. Bueno, este es un ejemplo de un equipo de un analizador de carbono y azufre que se encuentra, bueno, este es el equipo que se encuentra en la UIS, en la Universidad Industrial de Santander, que hace parte de la red de laboratorios de Geociencia Nacional que mencionaba la profesora Marisabel. ¿Cómo se hace este análisis? Para este análisis necesitamos nosotros tener las muestras maceradas, tamaño polvo, ¿sí? Eso se hace en un macerador, en un mortero de ágata, por ejemplo, y con la muestra ya tamaño polvo se pone sobre estos crisolcitos en forma de barquillo, ¿sí? Que están hechos de wollastonita. Entonces la wollastonita es un silicato de ese grupo de los piroxenos, pero lo característico y por qué se hace en este tipo de material o mineral es porque resiste temperaturas de hasta 1550 grados, ¿sí? Ese sería su punto de fusión. El equipo o el análisis de carbono orgánico se realiza a temperaturas de 1250 grados. Entonces, esta zona que les estoy demarcando acá es la zona en donde se introduce la muestra, ¿sí? En estos barquitos.
les voy a mostrar, bueno, ya les muestro un pequeño video de cómo funciona, cómo se extrae y se pone la muestra en el equipo. Cuando introducimos la muestra a la temperatura de 1250 grados, la muestra va a quemarse, a generar una combustión sobre esa materia que nosotros pusimos allí, sobre esa roca tipo shale, tipo caliza, la roca que hayamos identificado como roca fuente. Cuando ya se genera esa combustión, se producen unos gases CO y CO2. Esos gases pasan a una celda infrarroja que hay en el equipo y en la transformación que hace en la comunicación entre el equipo y el software, la vamos a ver de esta manera. La vamos a ver a manera de porcentaje. Entonces, el análisis se demora alrededor de 1 a 3 minutos y lo que nosotros vamos a tomar de allí es este porcentaje. Esta curvita que vemos acá no es más que el área bajo la curva del contenido de materia orgánica que tenemos en nuestra muestra. Bueno, les voy a mostrar este videito solamente para que tengamos idea de cómo funciona el equipo y a la temperatura en la que estamos. Entonces, esta es la zona en la que se introduce el crisol que les mencioné de wollastonita. Fíjense la incandescencia por las temperaturas a las que estamos. Entonces, se usa un metal con un recubrimiento. El crisol sale incandescente. Se usa este ganchito de metal con un protector. Acá no se alcanza a ver, sí, con un protector semejante al que tienen los soldadores para que la persona que introduzca la muestra pues no genere ningún daño en su retina por la incandescencia o porque a veces cuando uno saca el crisol vuelen algunas partículas a esa temperatura. Entonces, para que ustedes observen cómo sería el proceso de extracción e introducción de ese crisol en el equipo. Continuando entonces, de esta técnica de análisis obtenemos los porcentajes peso-peso de carbono orgánico total. En la industria se trabajan con rangos de TOC que internamente cada empresa determina. Les muestro esta tablita porque es como la más generalizada o lo que hemos visto, lo que yo he visto, cómo se trabaja en la industria. De estos rangos, el que más nos interesa es el rango de TOC entre 1 y 2%. Entonces, cuando nuestra muestra tiene un porcentaje de TOC inferior al 0.5, decimos que es pobremente, ¿sí? Es que es una muestra que pobremente puede generar hidrocarburos. Si tiene un TOC entre 0.5 y 1, podemos decir que tiene posiblemente una prospección, pero pues no nos interesa mucho. Si tiene un TOC entre 1 y 2%, se clasifica como buena, es decir, que es una roca a la que tenemos que ponerle atención porque posiblemente nos puede estar generando hidrocarburos en el sistema. Recordemos que estos análisis solamente nos permiten tener una visión de lo que está ocurriendo bajo tierra, ¿sí? De ese enterramiento, de esa temperatura a la cual ha estado sometida esa roca, ¿sí? Y por la cual nosotros podemos llegar a hacer un análisis y unos cálculos de lo que podría estar generando. Si tenemos un porcentaje entre 2 y 4%, es una roca muy buena, ¿sí? Y si es mayor al 4, pues ya es una excelente roca generadora, a la cual tenemos que tener muy presente. Entonces, continuamos con los análisis y pasamos al análisis de pirólisis Roqueval. En el análisis de pirólisis Roqueval, las muestras se trabajan semejante al contenido de carbono orgánico total. Debemos tener la muestra en tamaño polvo, debe ser pasada por un macerador, un mortero de ágata, y la cantidad de muestra que necesitamos con respecto al carbono orgánico es más baja. Por ejemplo, acá necesitamos alrededor de unos 30-40 miligramos de muestra. Este equipo, el Roqueval, en Colombia lo tenemos únicamente en el Instituto Colombiano del Petróleo, en el ICP de Ecopetrol, que está acá en la sede de Piedecuesta, Santander, y lo tenemos también en la Universidad Industrial de Santander. A nivel de Sudamérica, se encuentra en Colombia y en Brasil en la empresa Petrobras. El equipo consta internamente de 2 hornos.
el horno que está en la parte izquierda es el horno de pirólisis, ¿sí? Es un horno que va de temperaturas desde los 300 hasta los 600 grados. Mientras el horno que tenemos al lado izquierdo es un horno de oxidación que va a temperaturas desde los 300 hasta los 850 grados. Más adelante les voy a explicar qué resultado obtenemos de cada uno de los hornos. Este círculo que tenemos acá es el carrusel del equipo y cada uno de estos punticos o posiciones son los crisoles que introducimos en ese equipo. El equipo tiene un brazo mecánico que lo hace funcionar de forma automática, por tanto, el analista únicamente va a interactuar con el equipo disponiendo los crisoles sobre el carrusel. Les voy a mostrar un breve video de cómo funciona o cómo es esta toma de los crisoles directamente desde el equipo. Este es un ejemplo de un Roqueval diferente al que les estaba mostrando en la imagen. Entonces, estos son los crisoles que disponemos en las muestras. No pueden ser tocados a mano porque nuestros dedos, ¿sí? Nosotros tenemos una grasita que le pasa o contamina el crisol. Por eso todas nuestras técnicas instrumentales debemos hacer uso de nuestros implementos de protección personal como los guantes para que de esta manera no tenga ninguna afectación. Entonces, todo se debe hacer con pinzas. Después de disponer los crisoles en el carrusel, él tiene este brazo automático que toma el crisol y lo dispone en el horno, en este caso en el horno de pirólisis o en el horno de oxidación, ¿sí? El análisis de pirólisis demora alrededor de 30 minutos y el análisis de oxidación demora alrededor de 40 minutos. En total, si pusiéramos la muestra en el ciclo completo en los dos hornos, tenemos 1 hora de análisis. Bueno, lo que les mencionaba de cada uno de los hornos es lo siguiente. En el horno de pirólisis, nosotros tenemos o obtenemos ciertos resultados muy diferentes a los del horno de oxidación. En pirólisis iniciamos con una temperatura de 300 grados, en donde alrededor de 300 a unos 350 vamos a obtener nuestro pico S1. ¿Sí? Ese pico S1 nos va a representar los hidrocarburos libres que están en la roca, es decir, esos primeros hidrocarburos que fácilmente se expulsan y los podemos nosotros medir acá. Entonces, la roca genera estos hidrocarburos y lo mismo, este equipo también tiene unas celdas infrarrojas que toman esa medición en tiempo real y que nos la permiten observar gráficamente, como lo que vemos acá, para que nosotros podamos ir revisando en qué etapa va el equipo. Cuando termina de medir el pico S1, él sigue aumentando su temperatura, ¿sí? Y vamos a obtener lo que se denomina pico S2. Ese pico S2 son los hidrocarburos que se generan por el craqueo del querógeno. ¿Recuerdan cuando hablábamos de querógeno que está constituido por materia orgánica, pero una materia orgánica que ya ha sufrido ciertos cambios? Entonces, cuando ese querógeno craquea, se rompe esa macromolécula que definimos en el seminario 1 al inicio, cuando se rompe esa macromolécula, se generan esos hidrocarburos y son medidos por este pico S2. En este pico S2 también se toma el Tmax, que sería la temperatura máxima a la cual se genera esos hidrocarburos, esa máxima generación de hidrocarburos. Entonces aquí ya estamos tomando lo que nos interesa en la industria, saber la capacidad que tendría esta roca para generar hidrocarburos. Cuando terminamos de medir el pico S2, pasamos al pico S3, que ya es la etapa final. Ese S3 nos va a determinar el contenido de CO y CO2 que puede generar la muestra. Y él termina su ciclo y la muestra continúa en el horno de oxidación. Entonces, el horno de oxidación sería el equivalente al análisis que hacemos con el contenido de carbono orgánico total, porque de acá
obtenemos el TOC, ¿sí? Este equipo también nos permite obtener un TOC. Podemos también determinar el índice de hidrógeno, el índice de oxígeno y el índice o potencial de generación. Entonces, miremos un poco. Esos serían los resultados que nos permite obtener el análisis de pirólisis Roqueval, el pico S1, S2, S3 y Tmax, y los índices de producción de hidrógeno, índice de producción, índice de hidrógeno e índice de oxígeno, que son los parámetros que necesitamos nosotros en geoquímica para poder hacer el análisis de esa roca fuente. Esto solamente para recordar los índices de producción. Nosotros tenemos una fórmula que nos permite definir cada uno de estos tres índices, solamente esos tres índices a partir de los análisis de pirólisis. Entonces, el índice de producción es el valor del pico S1 sobre el valor del pico S1 más el pico S2. El índice de hidrógeno, ¿sí?, que es ese indicador de la cantidad de hidrógeno disponible en el querógeno, representa como la capacidad de generar hidrocarburos líquidos. Es decir, altos valores de este índice de hidrógeno nos van a indicar un alto potencial de generación de hidrocarburos líquidos. Y no es más que el pico S2 sobre el contenido de materia orgánica total, ¿sí? Nuestro TOC. Y el índice de oxígeno es un indicador de la cantidad de oxígeno presente en el querógeno. En general, en rocas con altos contenidos de índice de oxígeno, vamos a tener bajos contenidos de índice de hidrógeno. Por tanto, será una roca que tiene un bajo potencial para generar hidrocarburos. Y no es más que el pico S3 sobre el TOC. Entonces, fíjense que lo que nos interesa a nosotros realmente es este índice de hidrógeno. Es el más importante, es el que nos marca el potencial de generación de hidrocarburos líquidos en una roca fuente. Bueno, de pirólisis Roqueval nosotros podemos utilizar... Tania, un segundito. Te devuelves, porfa, al anterior. Sí. ¿Les podrías comentar a los chicos qué tipo de, pues, cómo el equipo arroja los datos, pues, cómo es, digamos, pues, qué tipo cómo son los datos que salen del Roqueval? Si de pronto lo tienes ahí o se los puedes explicar rápidamente. ¿Cómo son los datos? Gráficamente nosotros en el equipo los vemos de esta manera, ¿sí? Nosotros le podemos hacer un seguimiento al equipo y él nos va a mostrar un resultado como este. Entonces, esto es lo que a veces utilizamos solamente como para hacer un check-in de cómo está funcionando el equipo y de realmente el valor de nuestro pico sea el valor que nos está generando, ¿sí? Pero los datos que nosotros obtenemos allí los tenemos como en una tablita de Excel, ¿sí? En una tablita de Excel donde él nos va a dimensionar el pico S1 es tanto, el pico S2 es, espérenme un segundo, voy a revisar si de pronto tengo algo acá que nos pueda servir para mostrarles. Mientras tanto, Cristian tiene una preguntita. Dale. Hola, Tania, buenos días. Hola, Tania, una preguntita. El índice de hidrógeno, pues da como la relación del hidrocarburo líquido que se pueda generar. ¿Hay un índice análogo para la cantidad de gas? ¿O solo con la interpretación del índice de hidrógeno se puede, pues, como obtener qué tanto, pues qué tanta fase gaseosa se puede generar o no? Pues para eso podríamos usar el pico S3, que es el CO y el CO2 que se pueden generar, ¿sí? Ese sería como nuestro indicador. Pero para la pregunta que tú me haces, ya tendríamos que utilizar otros análisis para poder correlacionar. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un análisis en una cuenca donde nosotros tenemos, estamos haciendo un modelamiento,
¿sí? Ya ahorita les voy a mostrar un poco de esto. Y en ese modelamiento, nosotros vamos a necesitar, ¿qué? Pues registros de pozos y vamos a hacer unas correlaciones. Cuando utilizamos esos registros de pozo, podemos utilizar un registro específico, creo que es el sónico, para nosotros determinar las zonas de generación de gas. Entonces, fíjense que no solamente una técnica que hacemos nosotros en laboratorio nos sirve para determinar, ¿sí? Un valor específico de generación, sino que tenemos que relacionarlas con otras técnicas, ya sea macro o micro, que nos verifiquen lo que nosotros estamos obteniendo en el laboratorio. Nunca debemos quedarnos con un solo análisis o con una sola técnica, siempre debemos corroborar con otras para poder verificar la información que estamos obteniendo. Entonces, en la pregunta que tú me haces, yo te diría, podemos usar el S3 para mirar el contenido de CO y CO2 que se está generando. Si queremos conocer otro tipo de gases, pues ya tendríamos nosotros que entrar a hacer otro análisis y no lo haríamos directamente sobre nuestra roca fuente, sino lo haríamos sobre una toma de muestra de gas del pozo o lo haríamos sobre una toma incluso del mismo hidrocarburo, o podríamos también mirar los registros de pozo para identificar zonas de generación o de interés de ese gas, ¿sí? No sé si te respondo la pregunta, Cristian. Sí, vale, gracias. ¿Sí? Bueno, estaba aquí buscando, pero no encuentro un... Bueno, tal vez al ejemplo. final, pero es para decir, como contarles a los chicos cuando se manda a hacer este tipo de análisis, qué le llega finalmente a la persona, ¿cierto? ¿Cómo, Sí. cómo es el tipo Pues de datos? sí, lo que les llega realmente es el pirograma, que es esto, ¿sí? No es más que lo que se hace en pirólisis, en el horno de pirólisis, y lo que se hace en el horno de oxidación. Con unos daticos en crudo, como un Excel, en donde están los valores de cada uno de estos picos, ¿sí? Entonces el pico S1, que está sobre miligramos, gramos roca, el pico S2, que son miligramos sobre hidrocarburos que se generaron, el pico S3, que son los gases que hablábamos ahorita con Cristian, el Tmax, que es esta temperatura en grados Celsius, y los índices de producción y hidrógeno, pues que son índices, pero que nosotros podemos calcular si no tuviéramos esa información, ¿sí? Así es como se le entrega el resultado a la persona cuando se hacen estos análisis. ¿Sí? También veníamos haciendo énfasis en que todo tipo de análisis geoquímico tiene una calibración. ¿Nos puedes contar un poco si se usa, pues digamos, un estándar, cómo funciona en esta industria o en este tipo de técnicas la estandarización? Sí, claro. Entonces, mira, para el análisis de carbono orgánico total, que era el que nosotros estábamos hablando acá, este análisis, la calibración de este equipo es, digamos que la más compleja. Tienes que utilizar, dependiendo del tipo de muestra que vayas a analizar, uno utiliza una línea de calibración diferente. Entonces, en este caso, son estándares internacionales que la misma empresa LECO, la marca del equipo, es la que nos los certifica, ya viene con un certificado internacional, con unos rangos de incertidumbre. Por ejemplo, el carbonato, para hacer una línea, cuando utilicemos nosotros rocas calcáreas, tiene que dar un porcentaje específico, un 12%, y su rango de variación debe ser mínimo, debe dar 12.5, 12.8 máximo. Entonces, y mínimo debe dar 11.8. Entonces, es un rango muy específico en el que tú calibras el equipo. Tienes que comenzar desde el límite de cuantificación mínima del equipo, es decir, el peso mínimo que el equipo puede medir, hasta el peso máximo que el equipo puede medir, y ahí haces una línea de calibración y escoges tu curva y luego pasas unos blancos, que es sencillamente estos crisoles vacíos, y luego pasas una serie de muestras para verificar que estén dentro de tu línea de calibración, y ahí sí puedes pasar el análisis de muestra que vas a hacer. Otra cosa que no les expliqué de pronto de esta técnica es que el análisis de carbono orgánico total también puede estar ligado al análisis
al análisis de carbono total. ¿Cuál es la diferencia? Que en el análisis de carbono total nosotros disponemos la muestra en el crisol, tal cual como viene la muestra en un afloramiento. Pero si decimos total, iría esa parte orgánica e inorgánica, ¿sí? Entonces iría ese contaminante inorgánico que a nosotros no nos sirve para el carbono orgánico total. ¿Cómo eliminamos esto? ¿Cómo eliminamos nosotros en afloramiento o cómo verificamos que tenemos carbonatos en un afloramiento? Con el ácido clorhídrico, ¿cierto? Entonces, acá tenemos que hacer también un tratamiento con ciertos ácidos para eliminar esa fracción inorgánica y que nos quede únicamente esa fracción orgánica. ¿Sí? Y en Perfecto. pirólisis, Sí, solo para resumirles a los chicos, entonces las técnicas analíticas, cuando nos llegan los resultados en laboratorio, nos tiene que decir cómo fue el proceso de estandarización, cómo fue la curva de estandarización, en qué rangos de incertidumbre se mueven los datos, porque depende de eso, es que podemos nosotros aceptar o no unos datos de cierto laboratorio. ¿Listo? Sí, y con pirólisis Roqueval, entonces es también pues una calibración más compleja. Este equipo es un equipo francés en donde pues el fabricante es el que se encarga tanto de generar el entrenamiento al personal como de mostrarnos cómo se hace la calibración. Los estándares que se usan también son estándares certificados, certificados que tienen un rango de incertidumbre, ¿sí? Pero de esto sí les quiero mencionar algo y es en geoquímica no podemos basarnos únicamente en un solo análisis para hablar de la prospectividad de una roca fuente. Es decir, no nos podemos quedar solo con un análisis de TOC o con un análisis de pirólisis Roqueval. Lo ideal es unir estas tres técnicas, tanto TOC como pirólisis Roqueval, como reflectancia de vitrinita. Y ahorita cuando veamos reflectancia, les voy a poner un ejemplito de ello. Entonces, la calibración en este equipo se hace con el estándar, con dos estándares internacionales que nos generan también una curva de calibración y que nos permite saber que el equipo está en el rango que deben dar esos estándares, es decir, que está ajustado y la calibración está funcionando bien para poder pasar y analizar las muestras. Si algo llegase a fallar, entonces ya lógicamente entra una revisión interna del laboratorio, tienen que chequearse los hornos, tienen que chequearse que todo esté funcionando antes de poder pasar cualquier muestra. Sí. La última pregunta, y me disculpas, ahí se me acaba. Bueno, déjame, yo la pienso que la iba a decir y se me acaba de olvidar. Sigue, porfa, y voy pensando. Listo. Entonces, bueno, ¿cómo aplicamos nosotros los resultados que obtenemos de pirólisis Roqueval? Una de las formas de aplicar estos resultados es utilizar los datos como un indicador de madurez termal de nuestra roca fuente, ¿sí? ¿Qué nos permite identificar temperaturas según lo que habíamos visto? Bueno, el pico S2, el Tmax, ¿verdad? Entonces, ese Tmax es el que nos va a determinar el estado de madurez termal de nuestra roca fuente. Si tenemos temperaturas menores a los 435 grados, podemos decir que nuestra roca todavía está inmadura. Si tenemos temperaturas entre los 435 y los 445, podemos decir que nuestra madurez es temprana, es decir, nuestra roca fuente está iniciando esa fase de generación. Si tenemos temperaturas entre los 445 y 450 grados, podemos decir que está en pico de generación, está en esa fase que definíamos en la catagénesis, donde ya el querógeno craqueó y nos generó esos hidrocarburos que son de interés para nosotros en la industria. Si tenemos temperaturas entre los 450 y los 470, estamos ya en el final de ventana de generación, es decir, ya estamos generando lo máximo que podíamos generar, lo que nos queda ya es un residuo. Y a temperaturas mayores a los 470, pues ya nuestra roca tiene una sobremadurez. Aquí es importante lo siguiente. Es posible, como son equipos, si todo depende de la manipulación que nosotros le hagamos al equipo, en manipulación me refiero a cómo mantenemos estandarizado nuestro análisis, la roca cuando está sobremadura puede generarnos un error en la medición, es decir, puede mostrarnos datos muy bajitos. Entonces, aquí entra la experticia de nosotros como geoquímicos en revisar qué obtuvimos tanto en el TOC
como en la reflectancia de vitrinita. Otra forma de utilizar... Tania, ya recuerdo que era lo que quería preguntarte, y es, estas muestras son, digamos, una vez realizado el análisis, la muestra se destruye, perdió pues propiedades, uno puede repetir un análisis sobre una misma muestra. ¿Cómo es pues ese proceso? Digamos, se detecta que hubo un problema, entonces tiene que repetir el ensayo. ¿Se puede hacer sobre la misma muestra o hay que hacer una nueva preparación? Hay que hacer una nueva preparación. ¿Por qué? Porque en el equipo de TOC, pues en el equipo de TOC nosotros hablábamos de temperaturas de 1250 grados, ¿sí? La muestra se quema por completo, ya no nos sirve para nada más. Entonces, por eso lo ideal al cliente o a la persona que vaya a hacer el análisis se le pide una cantidad específica de muestra de manera que permita hacer una repetición para verificar el dato. En laboratorio, cada laboratorio define internamente, según su estandarización, cuántas muestras debe repetir para un solo análisis. Usualmente, la muestra se hace por duplicado, se pasa 2 veces o 3 veces incluso, para verificar que ese sea el resultado de esa muestra. Ahora, si tenemos algún dato o nos dicen que ocurrió un error, que necesitamos verificar, debe volverse a hacer todo el proceso para volver a hacer el análisis. En pirólisis Roqueval, ¿qué sucede? Recuerden que nosotros hablábamos acá que el horno de pirólisis estaba entre 300 hasta 650 grados. Lo mismo, la muestra se quema por completo. Y en oxidación estamos de 300 a 850. Entonces, los dos son destructivos. Las muestras, en llegado caso que tocase hacer una repetición, debe tomarse nuevamente el proceso. ¿Cómo es el proceso para tomar la muestra? Lo ideal es que si son muestras de afloramiento, sean muestras que no tengan meteorización, porque eso ya tiene una afectación directa sobre el análisis. Si son muestras de pozo, pues no hay problema, se toma la muestra de la facie que nosotros identificamos como posible generadora, ¿sí? Entonces, esa facie es generadora, ya nos va a mostrar unas características mejores para el análisis. Si debemos repetirlo, pues se toma nuevamente la muestra. Pero se hace por método de cuarteo. ¿Qué es el método de cuarteo? Tienes una fraccioncita y la divides en 4 secciones y tomas lo más representativo de cada una para poder hacer ese análisis. ¿Sí? Responde tu pregunta, María. Bueno, sigamos entonces. La aplicación, otra forma de aplicar estos resultados es como determinador del tipo de querógeno. Estas son las llamadas gráficas de Van Crevelin, pero que también nos muestra Spitalier en sus artículos, en donde tomamos el índice de hidrógeno y el índice de oxígeno para clasificar nuestras muestras según el tipo de querógeno. Entonces, aquí viene otra forma de relacionar el tipo de querógeno que tenemos en nuestras rocas, ¿sí? Pero con otra técnica de análisis, como la pirólisis Roqueval. En el seminario de ayer veíamos cómo relacionábamos el contenido, el porcentaje de reflectancia de vitrinita con respecto al tipo de querógeno. Entonces, acá estamos viendo con la técnica de pirólisis Roqueval cómo podemos identificar el tipo de querógeno. ¿Preguntas, María? No, estoy escribiéndoles a los chicos como puntos específicos que deben, pues que deben determinar, pues que deben recordar. Entonces, no, Listo. dale. Listo, bueno, entonces continuamos como determinador de tipo de querógeno. Ahora pasamos a, quiero mostrarles un ejemplo, bueno, casi no se me ve la gráfica, pero es un ejemplo de evaluación de potencial de generación. Entonces, para el potencial de generación que se usa, ese IP que yo les mostraba en fórmulas versus el contenido de TOC. Entonces, lo que se hace es esto, o permite una clasificación como esta. Nos va a sacar las muestras que son pobres, que no vamos a tener en cuenta. Las muestras que pasan de entre regular, buena a excelente serían las muestras que tendríamos en cuenta o las facies de una misma formación que podríamos tener en cuenta como posibles rocas generadoras.
Otro ejemplo, en cuanto al indicador que les decía de madurez termal, que es el Tmax, lo utilizamos versus el índice de producción. Esto nos permite identificar esas zonas de generación de hidrocarburos, o por lo menos las rocas o las muestras fáciles que más se acercan a esta zona, ¿sí? Y como 3, la gráfica de nuestro índice de hidrógeno versus nuestro índice de oxígeno. Entonces, sencillamente disponemos los datos en la gráfica y podemos identificar qué tipo de querógeno tenemos nosotros acá. Usualmente en las cuencas de Colombia identificamos querógenos de tipo 2 y querógenos de tipo 3, como vemos en nuestro ejemplo. Entonces, pasamos a la otra técnica en rutina, en secuencia, que se hace en la industria. Después de hacer el análisis de carbono orgánico total y de pirólisis Roqueval, las muestras que nos dieron en el rango de potencial generadoras son las que se disponen para el análisis de reflectancia de vitrinita. Entonces, aquí utilizamos un microscopio semejante al que nosotros usamos en secciones delgadas, solamente que tiene unos aditamentos diferentes, porque ya trabajamos con una luz reflejada que nos va a permitir realizar las mediciones. ¿Cómo es el tratamiento o cómo es la muestra que nosotros utilizamos para hacer estos análisis? Entonces, la muestra de roca que nosotros traemos de afloramiento o el extracto, el pedacito de núcleo que nosotros sacamos en un pozo, debe ser ya no macerado, sino tamizado. Debe pasar por una serie de rejillas de unos mesh de unos tamaños específicos que nos van a permitir poder mirar esas partículas, esos macerales, ¿sí? Después de pasarlos por el tamiz, se disponen en unos moldecitos como este que tenemos acá. Miren, acá alcanzan a ver el tamaño de partícula que nosotros necesitamos para hacer esto. Entonces se disponen sobre este molde con una resina epóxica, con otros aditamentos que posteriormente nos van a permitir sacar o desmoldar, nos van a quedar de esta manera. Cuando ya tenemos esos botoncitos, se van a poner en una pulidora. Sí, es un proceso muy parecido al que nosotros hacemos con las secciones delgadas, donde hacemos un corte y después vamos a ir con unos abrasivos desbastando, hasta que vayamos viendo los minerales. Acá es igual, los ponemos en nuestra pulidora, vamos desbastando y desbastando hasta que podamos ver los macerales al microscopio, pero con una estandarización interna. Ya hay unos abrasivos, hay unos tipos de abrasivos específicos que se deben usar según el tipo de muestra y digamos que ya es por norma. Entonces, ¿cuáles son los resultados que obtenemos de esa caracterización? Como les mostraba en el seminario 1, lo primero que hacemos es identificar esos macerales de vitrinita, en este caso porque es sobre la reflectancia de vitrinita. Cuando identificamos los macerales, ¿sí? Por norma, debemos tratar de contar mínimo 30 macerales de vitrinita, ¿sí? Lo ideal es tener entre 60 y 70 puntos de medición, con una desviación estándar menor al 0.03. Y de allí hacemos este histograma. Este histograma que nos permite identificar si estamos trabajando en muestras de pozo, en donde su extracción puede ayudarnos o sacarnos material diferente a la muestra, a nuestra formación o facies de interés, nos va a permitir identificar cuál es la familia de vitrinita indígena de la facies que nosotros estamos estudiando. Y podemos descartar cuáles son contaminantes o no provienen de esa facies o formación. Esto realmente se logra ya con la experticia y la experiencia del petrógrafo orgánico. Entonces, aquí ya estamos uniendo o correlacionando no solo la geoquímica orgánica que utilizamos aplicar a la industria del petróleo, sino fíjense que podemos estar haciendo análisis de ambientes, podemos estar haciendo correlaciones estratigráficas, ¿sí? Nos sirve para otra serie de análisis, no solo para aplicar a la industria del petróleo. Cuando ya identificamos nuestras vitrinitas autóctonas, por decirlo así, damos un promedio de todas las mediciones. Entonces se toma el valor mínimo de vitrinita, el valor máximo, se saca el promedio y ese es el valor que nosotros utilizamos. Pero
se debe tener un buen conocimiento de la cuenca que estamos analizando para poder tener un buen análisis, un buen dictamen sobre la muestra. Bueno, este ejemplo, esta de la izquierda es una vitrinita con un tamaño ideal, que es lo que uno esperaría encontrar. Y esta muestra del lado derecho, fíjense que es un maceral de vitrinita minúsculo, ¿sí? Que cuesta encontrarlo en el micro, que hace parte de una muestra calcárea, ¿sí? Puede ser una caliza. Es más difícil encontrar la vitrinita en este tipo de muestras. Y esta es la que uno desearía encontrar todo el tiempo, que es como la observamos en los carbones, con unos tamaños y unas dimensiones ideales para realizar una medición, ¿sí? Era lo que hablábamos en el seminario 1, que debido a que el carbón tiene un alto contenido de materia orgánica, pues este maceral nos permite tener una buena exposición de las vitrinitas. Tania, este análisis sería entonces un análisis petrográfico parecido al convencional y sería un análisis que no es destructivo, es decir, si se quiere volver a reanalizar una muestra, no tendría pues ningún problema en hacerse nuevamente sobre las muestras preparadas, ¿cierto? Sí, no tendría ningún problema, pero sí se debe hacer un retrabajamiento, es decir, se debe volver a pulir cada seccioncita circular para volver a hacer el análisis. Eso es lo que se debe hacer. Entonces, si tenemos poquita muestra, cada vez que tú vayas a volver a hacer el análisis y pulas y pulas y pulas, pues vas a quedar con menos cantidad de muestra y posiblemente puedes dificultar el análisis. Pero si es no destructiva, puedes volverlo a utilizar. Sí. Y igualmente que en lo anterior usamos una muestra, pues un estándar, me imagino que debe ser uno de esos estándares donde pues se ve perfectamente pues el maceral y que podría, y que hace que una persona experta, pues si se hace igual que, por ejemplo, trazas de fisión, pues una persona experta debe tener el mismo valor sobre ese estándar, pues cada vez que hace la medición. Es más o menos de ese tipo de procedimiento. No, el estándar acá en esta petrografía es completamente diferente. No tenemos un maceral específico, son unos estándares, por lo general son estándares alemanes, que vienen hechos con una reflectividad específica. Por ejemplo, de un zafiro con una reflexión específica, entonces tú sí debes hacer una curva de calibración desde el estándar más bajo, que depende del límite de cuantificación mínimo que tenga el microscopio, al límite máximo en cuanto a esa reflectancia. Entonces existen, nosotros trabajamos con de 4 a 8 estándares, dependiendo del tipo de muestra que vayamos a trabajar también, y con él haces la curva de calibración. Pero entonces ya no es de un maceral específico, sino son unos minerales, unos materiales con una reflectividad específica certificada internacionalmente. Perfecto. Y para contarles a los chicos, a nivel de la Red Nacional de Laboratorios, pues existe laboratorios estandarizados en 3 universidades. Está la Nacional sede Medellín, que tiene el Centro del Carbón, está la UPTC y está la UIS. No sé si el Servicio Geológico lo tiene, pero digamos dentro de lo que es la Red Nacional de Laboratorios, esos 3 laboratorios pueden pues recibir estudiantes para hacer digamos, una pasantía específica si les interesa el análisis por reflectancia de la vitrinita. Sí, así es. A mí me parece que el servicio geológico sí, pero lo mismo no estoy segura. Entonces, ¿qué hacemos entonces con los resultados que obtenemos allí? Bueno, yo les mencionaba lo siguiente. En este análisis nosotros tomamos 30 mediciones mínimo, lo mínimo que podemos medir. Tomamos nuestro valor máximo, nuestro valor mínimo y nuestro promedio, ¿sí? Para que recuerden eso. Entonces, el equipo nos transforma cada medicioncita, cada reflexión en modo porcentaje, porque previamente ya hicimos una calibración con
4 o 6 materiales con reflectividad diferente en el que esa reflectividad se transforma en ciertos porcentajes. Entonces, la medición que nosotros hagamos sobre cada medición va a ser transformada en porcentaje según nuestra curva de calibración. Entonces, cuando tenemos RO entre el 0,2 y el 0,6, vamos a decir que nuestra roca todavía está inmadura, ¿sí? Cuando tenemos RO entre 0,6 y 0,65, vamos a hablar de esa ventana de inicio de generación. Y cuando estamos entre 0,65 y 0,9, estamos en pico de generación. Esto es lo que siempre buscamos en la industria. Cuando estamos entre 0,9 y 1,35, estamos en final de ventana de generación, y mayor a 1,35 ya todo se quemó, ya todo tiene una sobremadurez. Ahora, ¿qué pasa? La diferencia, la diferencia entre pirólisis Roqueval y reflectancia de vitrinita en cuanto a sobremadurez es que la pirólisis no tenemos forma, o digamos, de verificar si realmente es una sobremadurez. En la vitrinita, nosotros estamos completamente seguros que ese maceral sufre unos cambios irreversibles a medida que la formación de interés o las facies tiene un enterramiento y una temperatura específica. ¿Qué hay que tener cuidado acá? Y ahí viene la importancia de conocer nuestra cuenca y de correlacionar esto con estudio estratigráfico, sedimentario y por lo menos un bagaje de la cuenca que estamos estudiando. En la vitrinita podemos nosotros tener algo que se llama supresión de la vitrinita, es decir, el dato nos puede estar dando o mostrando un valor mucho más inferior, ¿sí?, al valor real de nuestra roca. ¿Y esto por qué ocurre? Porque la vitrinita se vio afectado por unos procesos de enterramiento, de peso diferente. ¿Cómo identifica esto uno? Bueno, ya hay una serie de fórmulas, unos artículos, unas indicaciones en las que ya uno puede entrar a mirar si realmente esto es lo que está ocurriendo allí o no. Pero todo se hace con un buen bagaje de la cuenca que nosotros estamos estudiando. Este análisis debe estar acreditado, ¿sí?, por el ICCP, que es el Comité Internacional de Petrología Orgánica y del Carbón. Este comité hace una acreditación anual en la que cada laboratorio, cada petrógrafo debe inscribirse, ¿sí?, en el programa determinado que él quiera analizar. Para el análisis de reflectancia de vitrinita es el análisis o es el programa este programa, que es el programa de acreditación de reflectancia de vitrinita en materia orgánica dispersa. Allí ustedes pueden entrar y verificar qué personas están acreditadas para realizar este análisis, ¿sí? Si la persona no cuenta con acreditación en ello, pues ustedes no pueden tener una validez sobre el análisis realizado, que era lo que la profe María les mencionaba. Están los laboratorios de la Red Nacional, ¿sí? Y pues también hay otros laboratorios como el del ICP que cuentan con su acreditación en este análisis. Ahora, ¿por qué la importancia o para qué podemos nosotros aplicar los resultados que obtuvimos de TOC, de pirólisis y de reflectancia de vitrinita? Cuando nosotros estamos haciendo un modelamiento geoquímico, ¿sí?, en el cual queremos saber el enterramiento de una secuencia sedimentaria en una cuenca específica y determinar esos tiempos y esas temperaturas a las cuales estuvimos, determinar ese gradiente, ¿qué hacemos o cómo se utiliza? En Petromod, por ejemplo, en un modelamiento sencillo 1D, el software nos va a pedir, bueno, aparte de la formación, la base, el espesor, lo que se erodó, cómo se depositó, la edad en que se depositó, la edad erosión, nos va a pedir la litología, nos va a pedir el porcentaje de TOC. Cuando nosotros decimos que es una roca fuente, nos va a pedir esta cinética, es la que uno selecciona dependiendo de la facies que ya ha sido previamente caracterizada, y el índice de hidrógeno. Entonces, fíjense la importancia de conocer de dónde vienen nuestros datos a nivel geoquímico, ¿sí? Como geólogos, pues
a mí me gusta mucho conocer qué datos estoy poniendo yo en un software, porque el modelo que vas a generar, ¿sí? Si tú le pones basura a un modelo, pues él te va a generar lo que tú le pongas. Entonces, es importante que los datos que nosotros ponemos en el modelo sean datos reales, verificados y certeros. Incluso también hay otra opción de poner el análisis de reflectancia de vitrinita. Y allí, pues, el modelo que vayas a generar, pues, va a ser fiable. El software, cuando hacemos modelos 1D en Petromod, también tiene la opción de poner, ¿sí? ese flujo de calor específico. Entonces ahí ya viene todo el bagaje que yo les mencionaba de conocer la cuenca que nosotros estemos poniendo allí. Entonces, en el momento, como en Colombia, nosotros tenemos unas etapas post-RIF y sin RIF, entonces es importante que conozcamos en qué momento, en qué tiempo podemos aplicarlas, que conozcamos nuestra corteza, que pongamos los espesores de nuestra corteza con base en los diferentes estudios que ya han sido publicados, y de esta manera podemos determinar nuestro flujo de calor o poner nuestro flujo de calor. Y de allí, con base en todo lo que le pusimos, podemos determinar nuestro diagrama de enterramiento y podemos determinar nuestro diagrama de temperatura, tiempo-temperatura. Entonces, fíjense ya que tenemos otra aplicación de lo que estamos haciendo en laboratorio, ya aplicada de una manera general en una cuenca sedimentaria. Quería mostrarles esa aplicación. Bueno, entonces terminamos con nuestro análisis de roca fuente y pasamos a los análisis de nuestra roca reservorio, que es la petrografía, el análisis de porosidad y de permeabilidad. Entonces, empecemos por, bueno, nuestra roca reservorio, solamente para recordarles, es esa roca que permite el almacenamiento y entrampamiento de los hidrocarburos, ¿sí? Que vienen por migración primaria desde nuestra roca fuente hacia nuestra roca reservorio. Entonces, iniciamos por el análisis petrográfico. La petrografía es la petrografía que ustedes ya conocen de mineralogía, en donde hacemos un análisis, primero un análisis textural, en donde definimos el tamaño de nuestros granos, la selección que tenemos allí, y clasificamos nuestra roca según la clasificación que usemos, de Folk o demás, y bueno, y clasificamos texturalmente nuestra roca. Luego pasamos al análisis composicional, en donde ya entramos a analizar y hacer un conteo de puntos según lo determinemos, en donde hacemos un análisis del tipo de porosidad que tenemos allí, en donde finalmente lo que vamos a hacer es clasificar e identificar cada uno de nuestros minerales. Entonces, miramos el cuarzo que tenemos. Si ya queremos ser más exhaustivos, pues vamos a mirar si nuestro cuarzo es monocristalino o policristalino. Entonces, si queremos ser aún más exhaustivos, podemos entrar a mirar si nuestros cuarzos, por ejemplo, si tenemos un cuarzo de origen metamórfico, sabemos que vamos a tener un cuarzo policristalino con cierta orientación. Si tenemos un cuarzo de origen plutónico, podemos hablar de cuarzos con unos límites un poquito más rectos. Si tenemos unos cuarzos volcánicos, pues ya vamos a mirar que son más monocristalinos, incluso amorfos. Entonces, esto solamente depende de lo que nosotros queramos hacer en cuanto a la revisión composicional que estamos haciendo en la muestra. Identificamos los feldespatos de tipo potásico y plagioclasa, los fragmentos líticos, si son sedimentarios, si son ígneos, metamórficos, los minerales accesorios, los minerales dúctiles y nuestros cementos autigénicos, ¿sí? Y los que se forman en esa roca de forma autigénica por ciertos procesos de precipitación. E identificamos la porosidad primaria y secundaria para finalmente clasificar de manera composicional según la clasificación que queramos usar, ya sea la de Folk o la de Wolf. Entonces, ese análisis petrográfico ya es nuestro análisis como tal el que hacemos nosotros en mineralogía. En cuanto al análisis de porosidad, entonces aquí ya entramos hacer otras cositas. En el análisis de porosidad usualmente se usa un porosímetro. Este es un ejemplo de un equipo Pascal. Las muestras que utilizamos para hacer esos análisis de porosidad son muestras de tipo núcleo, ¿sí?
como las que vemos acá. Estos núcleos los podemos sacar nosotros de afloramiento, ¿sí? Con un equipo específico, o los podemos sacar nosotros de pozo. Entonces tenemos el núcleo que sacamos de pozo. Perdón, un segundito. Entonces, también podemos sacar esas muestras de núcleos, estos pequeños plugs, perdón, de las muestras de núcleo que sacamos nosotros de pozo. Eso es un ejemplo de un plug sin impregnación de hidrocarburos. Un ejemplo, ya vemos cómo ingresó el hidrocarburo en la roca, y un plug completamente impregnado de hidrocarburo. Entonces, la muestra se dispone en esta área del equipo, de la cual ya vamos a profundizar ahorita más adelante. Bueno, acá hay que tener en cuenta una cosa. No siempre vemos los plugs como los vemos acá, tan bonitos, ellos que se mantienen, ¿no? Nosotros tenemos algunas areniscas que se disgregan fácilmente. Para ello también se usan unas mallitas específicas para mantener la forma del plug. ¿Qué debemos tener nosotros en cuenta en este análisis de porosidad? Bueno, nosotros tenemos un espacio sin porosidad. Bueno, estos son, digamos, algunos ejemplos de cómo podemos encontrar nosotros nuestra roca reservorio, o las fases de areniscas que podemos tener en una fase, en una roca reservorio. Entonces, podemos encontrar zonas sin espacio poroso, donde no tenemos permeabilidad. Podemos tener zonas con espacio poroso, pero un espacio poroso no conectado, ¿sí? Donde no hay permeabilidad. Y tenemos un espacio poroso conectado y con permeabilidad. En el análisis de porosidad, como usualmente lo usan los ingenieros de petróleos, ellos se refieren a porosidad absoluta, cuando tenemos en cuenta estos tres tipos de porosidades, es decir, la no porosidad, la porosidad sin permeabilidad y la porosidad con permeabilidad. Ahora, en esa industria, los petroleros también utilizan este otro concepto que se denomina porosidad efectiva, que no es más esa zona donde tenemos una buena porosidad que permite el paso de los hidrocarburos, ¿sí? Y que tiene una muy buena permeabilidad. A eso es lo que vamos a denominar porosidad efectiva. Y es lo que podemos medir con estos equipos. El porosímetro no solamente nos va a permitir medir la porosidad efectiva, sino que también nos va a permitir determinar el tamaño de los poros. Ya vamos a ver cómo y por qué. Entonces, el método más usado para ese análisis de porosimetría es la inyección de mercurio. ¿Por qué el mercurio? Porque el mercurio tiene una baja tensión superficial, perdón, tiene una alta tensión superficial y no se va a adherir tan fácilmente a la roca, es decir, no nos va a dañar esa composición mineralógica. Él solamente se introduce y pasa por el medio poroso que se lo permita, sin dañar la composición mineralógica de la roca. Entonces, ¿de qué se compone este equipo o este método? Entonces, tenemos un capilar, ¿sí? Tenemos nuestra zona de inyección de mercurio. Tenemos la muestra, que no es más que esta, aquí estamos haciendo un macro de este pedacito que les mostraba, que es donde nosotros ponemos la muestra, que es el portamuestras. Entonces tenemos un capilar, tenemos la muestra que nosotros, el fragmentico, nuestro plug, tenemos la inyección del mercurio, entonces el mercurio se inyecta hasta que sature por completo la zona donde está la muestra, y lo que vamos a medir allí es el volumen desplazado de ese mercurio, lo que realmente ingresó y la altura que alcanzó ese mercurio en ese ingreso. Entonces, para hacer un zoom de esta zona, lo que tendríamos es el plug, ¿sí? Y el mercurio que es inyectado a presión para que entre a cada una de las porosidades que nosotros tenemos en nuestra roca. Entonces, este es un escenario 1 a medida que avanza el
el mercurio y a medida que aumentamos la presión. Entonces, lo que medimos allí sencillamente es el volumen específico de esos poros, que es el volumen de mercurio que se desplazó menos el volumen del helio desplazado, que es el que usamos como gas de arrastre para poder inyectar ese mercurio, y la masa de la muestra que la conocemos, que es nuestra masa del plug. Como les mencionaba, en la industria se utilizan, digamos que conceptos diferentes a los que nosotros podemos ver en geología, y ellos llaman garganta de poro, ¿sí?, a la interconexión entre un poro y otro. Entonces, a eso se le denomina garganta de poro. Esta técnica de inyección por mercurio nos permite determinar tanto el tamaño de poro como de la garganta de poro, como la distribución de poros que tenemos nosotros en la roca, porque vamos a tener unos poros más pequeños y unos poros más grandes. ¿Cómo hacemos nosotros ese cálculo? Entonces se utiliza esta fórmula que tenemos acá, en donde se tiene en cuenta la tensión superficial del mercurio, que es de 0,48 newtons. Utilizamos el ángulo de inyección, que es dependiendo del ángulo como estamos haciendo la inyección en el equipo, la presión que estamos aplicando y el radio del poro. Pero el radio de esos poros va a variar dependiendo de la zona de inyección. Entonces la fórmula debe tener en cuenta dos radios importantes. Un radio 1, que es apenas se empieza la inyección en el equipo, y un radio 2, que es el que está en la zona donde ya está nuestra muestra, cuando ya se supone que el mercurio ha incursionado por completo en nuestro sistema poroso. ¿Sí? Y así determinamos el tamaño de los poros. ¿Cómo? El tamaño de la conexión, ¿sí?, se determina por la presión a la que entra el mercurio en el interior de cada poro durante su incursión, ¿sí? Y la conectividad entre poro y poro y el tamaño de cada uno de los poros se determina por el tiempo o la extrusión de ese mercurio cuando se baja la presión. Entonces, todo depende de la presión que estemos ejerciendo, y por eso debemos ir realizando estos cálculos. Ahora, bueno, se me olvidó mencionarles algo que María Isabel me mencionó, si era la técnica destructiva o no. Esta técnica es completamente destructiva, ¿sí? Destructiva, y diría yo contaminadora, porque utilizamos mercurio, ¿no? Y pues en esta época lo que estamos tratando es de ayudarle al ambiente y hacerlo de una manera responsable. Entonces, por eso también quiero mostrarles esta otra técnica de análisis, que es no destructiva y no contaminante, que estuvo en ese proyecto de maestría presente en cómo se desarrolló, y pues me parece un análisis muy chévere para que ustedes lo conozcan, y es analizar ese tamaño de poro y la distribución de poro mediante resonancia magnética nuclear de bajo campo. Esto fue el desarrollo de una maestría de un ingeniero químico acá en la UIS con base en esta técnica. Entonces, lo que hacemos es introducir la muestra en esta zona. En el portamuestra ponemos el plug, como lo vemos acá, y el equipo de resonancia, al igual que la porosimetría por inyección de mercurio, nos va a permitir conocer la porosidad efectiva. Pero ¿con cuál diferencia? La muestra se va a escanear tal cual como viene, posteriormente se limpia con un fluido específico que no afecte el material arcilloso, es decir, que no lo expanda para que no tengamos afectación. Eso lo conocemos solo previamente con una buena caracterización mineralógica. Posterior a ello, se satura en una salmuera, ¿sí?, específica, ya conociendo esa mineralogía, y se vuelve a escanear. Así determinamos esa porosidad efectiva. Pero ¿qué hace la resonancia magnética nuclear? La resonancia lo que hace es medir la intensidad de los protones, ¿sí?, que tiene ese fluido que nosotros inyectamos en la roca. Y según el tiempo de relajación, porque como es
estamos hablando de algo magnético. Según el tiempo de relajación de estos protones, porque ellos van a comenzar a moverse con base en el magneto que le estamos aplicando. Entonces, el tiempo de relajación que ellos demoren en volver a su estado natural es el que nosotros medimos ahí como tau. Y se hace una proyección por unas fórmulas que nos permiten determinar el volumen, ¿sí?, que tenemos con respecto a esa interconexión entre poro y poro, y posterior a ello podemos determinar la distribución de tamaños de poro que tenemos en la muestra. Para la permeabilidad, sí, pues en ella no voy a ahondar mucho porque realmente lo que tenemos ahí sencillamente es la aplicación. Discúlpame, Tania, entonces antes de empezar esto, en la Sí. UIS tendrían entonces, tienen ambos equipos, los dos que mostraste están en la UIS. No sé si en otros laboratorios de la red cuentan con estos equipos. ¿Sabes algo sobre eso? Lo que sé es que realmente esto lo usan mucho. Es en la Universidad de Alberta, ¿sí?, de Calgary, en Canadá. Pero acá no ha tenido mucha, mucha influencia, realmente no. La técnica no ha tenido mucha aplicación a pesar de que pues, estamos colaborando en el ambiente y se demora menos el análisis, ¿sí? Entonces, digamos que se quedan con nuestros métodos convencionales de análisis y no seguimos avanzando en ello. En la red, sé, si no me equivoco, la red tiene, pero un equipo de resonancia magnética nuclear de alto campo, y ya lo usamos sobre líquidos. Eso ya es para determinar la composición química en algunos hidrocarburos o en otros compuestos. No es de bajo campo. Eso es lo que sé, María. Perfecto. ¿Y aplicaciones fuera de la industria del petróleo para estos análisis de porosidad? Si les podrías comentar un poco más a los chicos. Fuera de la industria del petróleo, aplicado en geología, ¿sí? Sí. Bueno, sobre esta técnica de porosidad, déjame pensar. ¿Qué podríamos aplicarla? Bueno, con una buena caracterización que nosotros hagamos sobre la muestra, podemos nosotros también trabajar en todo el tema de aguas, de hidrogeología, por ejemplo, y contaminación hidrogeológica. Entonces, nosotros podemos tener la misma muestrica de PLOC, ¿sí?, como nosotros la traemos de campo, la podemos analizar, ¿sí?, tal cual como viene, la podemos limpiar y la podríamos saturar en el contaminante que nosotros creemos que esté afectando una zona específica para mirar la respuesta. Y después revisar la respuesta que tuvo nuestra muestra, tal cual como la trajimos de campo, para poderla comparar y determinar si realmente es ese contaminante, ¿sí? Eso lo hacen en Alemania también, cuando ellos tienen algún proceso de contaminación sobre el suelo y demás. Estas técnicas de resonancia la usan mucho para eso, como la parte ambiental. Sí, yo quería ya, pues resaltar que, digamos, tanto la industria del petróleo como pues todo lo que tiene que ver con la caracterización de las aguas subterráneas, pues prácticamente digamos, el fenómeno físico-químico es muy similar en el sentido pues de caracterización, ¿cierto? Entonces, algunos de estos técnicas de aplicación petrofísica van a ser muy interesantes también para análisis pues, en hidrogeología. Muchas gracias, Tania. Bueno, pasamos entonces a la permeabilidad, que no es más que la aplicación de la ecuación de Darcy. Entonces, lo que tenemos es la relación del volumen del fluido que se desplazó. Si estamos trabajando en porosimetría con inyección de mercurio, entonces ese volumen desplazado del mercurio versus el tiempo que se demoró en ingresar y atravesar nuestra muestra. ¿Qué debemos conocer de allí? La viscosidad del fluido que utilizamos, en este caso del mercurio u otro fluido que estemos usando. Y así determinamos nosotros la permeabilidad.
Entonces, terminamos los análisis de nuestra roca fuente, los análisis de nuestra roca reservorio y pasamos a los análisis de crudo. Entonces ya tenemos el crudo. Voy a hablarles del crudo, tanto el crudo que está entrampado en nuestro reservorio que nosotros estamos extrayendo de manera convencional, como el crudo que tenemos nosotros en superficie como resumadero activo. Entonces, tenemos o podemos tener diferentes tipos de muestras. El crudo de pozo, que es el que les mencionaba, las arenas que están con impregnación de hidrocarburos que vemos en afloramiento y los resumaderos activos, que ya son esos, digámosle, charquitos de crudo que encontramos nosotros en superficie. Entonces, los crudos de pozo, su análisis es más sencillo. Hacemos un montaje para separar la fase oleosa de la fase acuosa. Como sabemos, si nosotros revolvemos aceite con agua, vamos a ver una separación. Entonces, rápidamente separamos la fase oleosa de la fase acuosa. En las arenas con impregnación y los resumaderos activos, necesitamos hacer un proceso completamente diferente y un poco más extenso. ¿Qué hacemos allí? Hacemos un proceso de extracción. En este caso les estoy mostrando un equipo automático para hacer esa extracción que se hace con pentano y acetona con unas temperaturas específicas utilizando un gas de arrastre de tipo nitrógeno que nos permite hacer esa separación del crudo. Ese sería el portamuestra que se pone en el equipo. Cuando nosotros hacemos esa extracción, ¿sí?, de lo que tenemos allí, vamos a obtener nuestros maltenos libres, que no es más que esa fracción del hidrocarburo saturado que obtenemos ahí. Para verlo gráficamente, el hidrocarburo, imaginémonos esta macromolécula, cuando nosotros hacemos la extracción, obtenemos el malteno, ¿sí? Esa cobertura de malteno, esa fraccioncita. Pero para poder hacerle los análisis de biomarcadores, necesitamos separar esto. Necesitamos sacar los saturados y los aromáticos. Ese análisis SARA es la separación de saturados, aromáticos, resinas y asfaltenos. Entonces, de esos saturados y esos aromáticos, ¿sí?, cuando logramos entrar y romper, hacemos nosotros los análisis de biomarcadores convencionales. Pero cuando tenemos los asfaltenos, que es la fracción más pesadita, nosotros necesitamos romperlas de otra manera y de allí hacemos los biomarcadores ocluidos. Entonces, ¿qué son los biomarcadores? Acabamos de introducir otro concepto del cual no habíamos hablado, que es biomarcadores. ¿Qué es un biomarcador? Un biomarcador es un compuesto orgánico, ¿sí?, que tiene o está ligado inequívocamente a un precursor biológico, es decir, tiene un origen biológico, está constituido por una cadena de carbono e hidrógeno y su esqueleto de carbono le permite o lo preserva durante los procesos y etapas de diagénesis y catagénesis que hablábamos nosotros en el seminario 1. Eso es un biomarcador. Entonces, ese tiene un origen biológico, puede provenir ya sea de plantas o de animalitos o de otras bacterias, otras cositas. Bueno, entonces pasemos de acá. Con lo que nosotros obtenemos de esos biomarcadores, o en ese análisis, analizamos nosotros lo que es de manera convencional. Cuando nosotros queremos analizar biomarcadores ocluidos, ¿qué es un biomarcador ocluido? Es cuando entramos a la fracción más pesada del crudo, a ese asfalteno, ¿sí?, y lo rompemos, es decir, rompemos estos hexágonos de color blanco y entramos a estos hexágonos de color negro. Allí va a estar alojado un hidrocarburo que ha estado encapsulado, ¿sí?, que no ha sido afectado por ningún proceso de biodegradación. Es decir, que no ha sido afectado por ningún proceso o acción de microorganismo que puede consumir metabólicamente sus fracciones saturadas o aromáticas. Entonces, no tiene afectación, es un hidrocarburo bien cuidadito ahí dentro de esta molécula. Cuando nosotros ya logramos extraer ese hidrocarburo, pues a él vamos a analizarles la fracción saturada y aromática y de allí los biomarcadores
ocluidos. De esto se trató mi tesis de maestría y es lo que vamos a hablar en nuestro seminario número 3, de un caso aplicado con biomarcadores ocluidos. Tanto los biomarcadores convencionales como los ocluidos los analizamos por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. ¿Sí? Voy a mostrarles un breve video de cómo funciona la técnica y después en una gráfica vamos a resumir cómo es este análisis.
Bueno, entonces este era un ejemplo del profesor Joseph. Ahora vamos nosotros a resumir. Vamos a resumir lo que hablamos en el video. Entonces, nosotros tenemos un cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro de masas. La muestra se va a inyectar, es decir, la muestra en fase líquida se inyecta y se calienta usualmente a 320 grados. ¿Sí? Allí esperamos a que la muestra se evapore y entre en la columna en corto tiempo. ¿Sí? La muestra aquí es transportada, como ustedes escucharon, por una fase móvil gaseosa. En el caso usual puede ser helio, puede ser nitrógeno. Y el tiempo de elusión de la muestra depende de la presión de vapor, es decir, como de su punto de ebullición. Cuando la muestra ya sale de ese cromatógrafo de gases, las moléculas entran, ¿sí?, a la región de ionización de nuestro espectrómetro de masas. ¿Sí? Allí van a ser bombardeadas con electrones energéticos que nos van a producir unos iones con carga positiva que van a ser acelerados hacia nuestro sistema de detección. Entonces aquí vamos a tener la aplicación de unos campos electromagnéticos que nos van a modificar esa trayectoria de los iones, de forma que el tiempo de llegada de cada uno de los iones a este detector va a depender de la relación masa-carga de cada ion. Sí, casi que estamos nosotros determinando cuáles llegan primeros y cuáles no, con base en el campo que le estamos aplicando. ¿Sí? Entonces, ahí comienza cuando llega a nuestro detector, se produce una corriente medible. Entonces, obtenemos lo que es un cromatograma de masas versus el tiempo de cada ion o lo que tarda cada ion en llegar a nuestro detector. ¿Sí? Eso es como el resumen. Ahora, ¿qué analizamos nosotros en cromatografía? Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un cromatograma, pero es un fragmentograma específico de un ion de MZ217, ¿sí? Ese fragmentograma no es más que la selección que nosotros hacemos del ion con base en su tiempo de llegada, ¿sí? Teniendo en cuenta la aplicación de este campo electromagnético. ¿Cuánto tardó este ion en llegar a nuestro detector? Así nosotros sacamos o disponemos esos fragmentogramas específicos de un ion. Entonces, esos fragmentogramas son los que nosotros usamos para el análisis de biomarcadores. El análisis de cromatografía Willoil es únicamente un análisis que se hace por cromatógrafo de gases, ¿sí? Que es esta primera cromatografía que nosotros tenemos acá. Ese análisis de Willoil es un parámetro molecular. Es un parámetro molecular que nos permite estudiar tanto los isoprenoides acíclicos, que son todos estos N-alcanos, ¿sí? Como, nuestros isoprenoides son el pristano y el fitano, y todos nuestros N-alcanos, como los tenemos acá, ¿sí? Ahora, un tip importante que de pronto nadie se los va a explicar, sino que lo aprenden a medida que ustedes van, el que quiera incursionar en geoquímica, y es el siguiente. Cuando nosotros tenemos biodegradación en un crudo, vamos a ver una curva como esta, que se denomina una mezcla compleja no resuelta. ¿Sí? Y fíjense que tenemos todos estos N-alcanos. Resulta que los biomarcadores deben desaparecer a medida que aumenta la biodegradación, porque la biodegradación, recuerden, que es toda esta afectación por microorganismos, ¿sí? Por bacterias, hongos, arqueas, que van a consumir metabólicamente cada una de las fracciones. Entonces, ellos, los N-alcanos, son los más sensibles, los primeros, los que deberían irse, ¿sí? Y en este ejemplo que está acá, todavía están presentes. Entonces, ¿qué sucede? Que podemos tener presencia de un crudo biodegradado mezclado con un crudo más reciente. Ahora, cuando pasamos a las fracciones saturadas y aromáticas, escogemos el ion específico que queremos analizar. Entonces sacamos el fragmentograma específico de ese ion. Para este caso, es un ion de la fracción saturada, el ion 191, ¿sí? O también podemos tener los iones de la fracción aromática. Cuando yo digo saturados o fracción saturada,
Me refiero a esos alcanos o cicloalcanos. Son esos hidrocarburos que tienen como un enlace simple de átomos entre carbono e hidrógeno. Y cuando analizamos la fracción aromática, nos estamos refiriendo a los insaturados o a los alquenos o alquinos, ¿sí? Que son esos hidrocarburos que ya tienen unas propiedades más asociadas con un anillo, ¿sí? O un núcleo de benceno. Entonces, en este caso, escogimos el ion o el fragmentograma del ion 192 que está dentro de la fracción aromática. ¿Qué hacemos nosotros con los resultados que obtenemos allí? Bueno, como vimos en el video, a nosotros nos entregan estos fragmentogramas, pero también nos entregan un cuantitativo de lo que posiblemente podríamos tener de cada uno de estos biomarcadores, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros con eso? Determinamos el estado de biodegradación de ese crudo, el nivel de afectación que pueda tener, determinamos el estado de madurez de nuestra roca fuente, el ambiente de depósito de nuestra roca fuente y la edad de nuestra roca fuente. Todo va a estar relacionado con ¿qué? Con nuestra roca fuente, porque el crudo viene migrando desde la roca que lo generó, que es nuestra roca fuente. Entonces, pues María, hasta acá llegamos hoy y en el tercer seminario entonces hablaríamos el caso de aplicación de lo que es biomarcadores, que es el ejemplo de lo que yo hice en la maestría. Entonces ya vamos a ver cómo aplicamos las técnicas de biomarcadores para poder identificar cada una de estas propiedades en una cuenca específica. Perfecto, Tania, muchísimas gracias. Yo no sé si alguno tiene alguna pregunta, no han escrito nada por el chat, pero sí es el momento de abrir a preguntas. Algo que no les quedó claro, o como siempre, Tania lo deja muy claro. Bueno, entonces les agradecemos mucho por asistir y nos vemos en el próximo seminario, que es el próximo lunes. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Tania, espera, me voy a dejar de grabar.